Damos la bienvenida al sociólogo Patricio Carpio. Él es profesor investigador de la Universidad de Cuenca, director del programa doctoral de Sostenibilidad Territorial. Sociólogo Carpio, estamos terminando un año verdaderamente complejo para Ecuador, un 2023 que se cierra convulso en lo político, complicado en lo económico, en medio de un enorme escándalo que pone nuevamente a prueba la institucionalidad del Ecuador, esa inmersión, esa penetración del narcotráfico, de la delincuencia en niveles políticos y en niveles que están afectando a varias instituciones del Estado. Quisiéramos conocer su visión, la realidad actual, su visión hacia el futuro. Muchas gracias, Gustavo, por la entrevista. Comencemos por lo final, que es el punto que está en la mesa de los ecuatorianos, que es el caso Metástasis. Ningún hecho se explica por sí mismo o por sí solo. Entonces, los hechos son reflejo de procesos sociales, económicos, políticos, como usted ha hecho en la introducción. Efectivamente, el caso Metástasis es la expresión de la crisis institucional del Estado ecuatoriano y de la descomposición del Estado ecuatoriano. Yo no sé si es que estamos a tono en términos de hablar de un Estado fallido, pero sí podemos hablar de un narcoestado. Y es llamativo, Gustavo, que varias veces, no solo las declaraciones de hace semanas del embajador de Estados Unidos, haya advertido sobre esta situación de la penetración de los grupos delincuenciales y de las transnacionales de narcóticos en el Estado. Claro, es llamativo eso en la medida en que tiene que ser un gobierno extranjero quien haga las denuncias y lo haga tan directamente. También es llamativo que si el Ecuador opinara sobre lo que está ocurriendo en México, en Estados Unidos o en Rusia, seguramente los embajadores serían llamados a consulta y etcétera, ¿no? Pero independientemente de aquello, el caso es que ha tenido que intervenir en política interna un gobierno extranjero y ponerlo sobre la mesa y destapar algunas cosas que desencadenan inmediatamente el tema en fiscalía y en los medios de comunicación. De hecho, la narcopolítica queda pues evidenciada con todo esto y esta trama tan increíble del narcotráfico a altos niveles del Estado y cómo desde ahí se desparrama hacia el resto de la sociedad y explica esta crisis social, esta crisis de seguridad en última, digamos en términos más directos, pero que explica otras cosas. Esta crisis queda al descubierto, ¿no? Y entonces el 2023 queda marcado por este caso que envuelve a todos los otros casos. Habría que ver hasta dónde llegamos con la fiscal en términos de el contagio que de aquí puede haber hacia los otros gobiernos, el que acaba de fenecer y al anterior, ¿no? Lasso y Moreno. De hecho, el gobierno de Correa está, según estos chats y esta información, está absolutamente contaminado con el narcotráfico, con la delincuencia organizada. Y eso realmente es muy sensible para los ecuatorianos. No debe ser normalizado y pasar como un elemento de la vida cotidiana, sino nos debe despertar la conciencia porque el tema de la política aquí se refleja claramente que está fuera del hemisferio de lo que ocurre a la sociedad ecuatoriana en términos de sus necesidades. Existe otro mundo, ese mundo de la política, que es un mundo que se reproduce a sí mismo y que
en sus tentáculos, en sus ansias de poder económico y de prestigio social para acumular riqueza, nos destruye al Ecuador, destruye las familias, destruye el sistema económico, destruye la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este elemento de la descomposición del Estado, de descomposición de la clase política, de descomposición en general de esa estructura o subestructura de la sociedad como es la política, está arruinando todo, y eso nos debe llevar a fuertes reflexiones sobre el futuro en términos de sociedad civil y de sociedad en general, ¿no? Hoy día lo grabamos en este medio de comunicación con un colega suyo, el sociólogo también Santiago Basabe, y él hablaba sobre el caso Metástasis, lo veía como un caso coyuntural, incluso nos insinuó que no era algo fundamental porque estaba distrayendo de otros problemas más globales, más grandes del país, que de hecho incluyen lo que está sucediendo en Metástasis, esta desinstitucionalización tan clara, tan comprobable a través de todo lo que se está viendo y leyendo sobre este caso. Metástasis señalaba, ha puesto el dedo en la llaga, pero para confirmar problemas que ya sabíamos que existen, como la cooptación de entidades de control del Estado, la infiltración de la delincuencia, del narcotráfico en niveles de gobierno. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, yo no creo que se puede separar la esfera política de lo económico, de lo social. Yo creo que están íntimamente ligados y están absolutamente trabados. Entonces, la lógica de un Estado que está envuelto en narcotráfico implica que su gestión está mirando hacia otro lado. Y entonces no se puede desprender el tema de la inversión pública, el tema de la salud, de la educación, del empleo, de las obras de infraestructura, etcétera, de la inversión incluso privada. No se puede desprender de los problemas de esto que estamos viendo, porque implica que la seguridad está empañando absolutamente todos los procesos de la sociedad. Preguntémosle a un empresario, el empresario, ¿dónde va a preferir invertir? Aquí en el Ecuador, donde posiblemente ni bien empieza su inversión y su proceso productivo, le van a vacunar o le van a secuestrar, le van a robar, o prefiere buscar un espacio mucho más saludable para sus inversiones y para su rentabilidad. Entonces no es posible separar esas instancias. Eso de que conocíamos a voces, intuíamos a voces. Yo creo que intuíamos a voces, pero nadie puede señalar y decir tal persona o tal institución o tal está absolutamente penetrada y corroída por el narcotráfico. Intuiciones tenemos y el análisis debe ir por ahí, pero aseveraciones es incluso riesgoso hacer aquello en la medida de que no hemos tenido las certezas. Ciertamente esas intuiciones o esas hipótesis están siendo comprobadas ahora con el caso Metástasis, pero es absolutamente escandaloso. O sea, y yo no creo que podemos normalizar eso. Se nos debe parar los pelos de admiración de todo esto, porque estamos viendo en vivo y en directo cómo el Ecuador se ha ido descomponiendo desde arriba, desde arriba. De hecho, eso tiene correlaciones. Creo que el tema de la pandemia, por ejemplo, el tema de la pandemia, al no tener políticas claras desde los gobiernos, al priorizar pagos de deuda externa y no priorizar inversión social, inversión pública, atención a las necesidades básicas de los ecuatorianos, como lo hicieron la mayoría de los países, incluso los países industrializados, desencadenó ese desempleo tan fuerte que tenemos ahora, tal que estamos alrededor del 54% en trabajo informal. En trabajo informal, es decir, tenemos apenas un 33%, entre 30 y 33% de empleo adecuado. Y esto a mí me parece un poco, habría que revisar a fondo más las cifras a diciembre,
pero esa es la realidad. Y entonces cuando hay desempleo, cuando hay empleo informal, cuando no hay horizontes claros de vida, este es un caldo de cultivo para que decenas de miles de personas se involucren como carne de cañón, como operadores directos de las bandas delincuenciales que por arriba están, como hemos visto, absolutamente correlacionadas con el poder político. Este caso realmente ha sacudido los cimientos del país, sus principales pilares, han dejado en claro esa enorme debilidad institucional. Espeluzna escuchar a delincuentes hablando, chateando, como si se tratara de comprar productos para una tienda, comprar entidades del Estado, hablando del valor de esta inversión, de los costos de inversión y la gran recuperación que se haría en apenas 2 meses, decía uno de estos delincuentes. ¿Cómo asumir este tema de la debilidad institucional, de esta anemia institucional del país que ya se evidencia, ha tenido una incidencia muy fuerte en una de las principales funciones del Estado, la justicia, que es una de las que requiere de una reorganización total? Claro, la pregunta que usted hace, Gustavo, es la pregunta más compleja, porque estos temas, cuando el Estado está corroído, cuando está contaminado, cuando está enfermo en sus instituciones vitales, pues esto no es un proceso que se puede subsanar de un día para otro. Peor aún, si es que todavía, y no podemos hablar de cuál será la actitud de este gobierno en términos de saneamiento, pero la institucionalidad está penetrada con cuadros funcionales ahí en las altas esferas. Entonces, una depuración, si es que están ellos mismos rodeando el poder, la cosa es muy compleja. Y Realmente es compleja. esos vasos comunicantes que llegan incluso hasta los niveles más altos de autoridades del Estado, expresidentes, exvicepresidentes, aparentemente ligados a este esquema de corrupción. Claro, ese es el problema. Entonces, limpiar el Estado por parte de los propios ensuciadores de la vida social y política del país, es decir, eliminar la corrupción desde los corruptores, es un oxímoron, digamos así, es una contradicción. Entonces, por eso le digo que la cuestión es absolutamente difícil y esperemos, tengamos el optimismo, yo no tanto, pero tengamos el optimismo en general de que este gobierno, la fiscal, en la medida de lo posible, puedan actuar para ir limpiando el país y las instituciones. Este proceso de desinstitucionalización es absolutamente alarmante porque usted ve en la televisión, claro, la televisión, los grandes medios de comunicación están con los mismos de siempre, pero esos mismos de siempre, de acuerdo a la información que va llegando, también están de una u otra manera tocados por el tema del narcotráfico, de la corrupción y estas redes. Entonces uno dice, llegan, hablan en televisión y se muestran puritanos, sin embargo, tienen rabos de paja, ¿no? Entonces el escepticismo nos inunda. No sé realmente desde cómo en un proceso de corto tiempo podemos depurar eso. Y el problema que le veo, Gustavo, y no quiero ser absolutamente pesimista, pero si los partidos políticos están en una lógica, del poder por el poder, y quizás muchos de ellos con tentáculos en lo que estamos discutiendo, en las próximas elecciones, ¿qué cuadros ellos van a sacar que tengan esa capacidad de transparencia y de lucha contra la corrupción? Entonces es un entuerto en el que estamos, porque yo diría que la clase política en su conjunto está contaminada, ya sea por temas de estas redes o por la idea de la corrupción,
No olvidemos que en los GADs más apartados que podamos tener, hemos visto en los medios de comunicación los comentarios que hacen alcaldes o vocales de juntas parroquiales sobre la legitimidad que ellos consideran al estar ahí de recibir comisiones. Entonces, hay una cultura que se ha enraizado en la sociedad y en los que entran en la clase política, que se me hace difícil pensar que la depuración puede ser a corto plazo. En el diálogo que le mencionaba, se ensayaban algunas necesidades que generarían objetivos urgentes también del país, algunos retóricos que requieren de una paciente y larga gestión, como el fortalecimiento de la sociedad civil, la construcción de una mejor clase política, la reconstrucción de la escala de valores en Ecuador y en algo un poco más concreto, una reestructuración de la función judicial. Una de las cosas que se sugería es la exigencia de una academia de derecho para formar mejor a los profesionales en esta rama. Sí, los puntos que usted señala son puntos estratégicos, ¿no? Pero son procesos de mediano y largo alcance. Creo que uno de los puntos claves es la educación, como bien señala, pero yo creo que a eso debe irse sumando una política de bienestar. Es decir, si es que un Estado no apunta a solventar las necesidades básicas de la población y darles y asegurarles una vida digna, la descomposición social va a estar ahí a la orden del día. Y de hecho, sí creo que debe haber una reformulación de lo que es la idea de la política en los propios partidos, en los propios liderazgos y sobre todo en los jóvenes, para que ellos, en lugar de caer en la esfera esta de la politiquería, pues puedan con nuevos valores o con valores éticos, valores pro país, pro sociedad, puedan tener otras perspectivas de gobernar y no de llegar al poder para enriquecerse, para enriquecer a un círculo y pensar siempre en enquistarse en reelecciones permanentes, ¿no? Hasta donde le dé la ley. Y entonces, sí, necesitamos otra clase política. Esta clase política ha fracasado. El hambre es mala consejera, es parte de lo que nos está diciendo. Efectivamente, o sea, yo creo que el Estado tiene que apuntar a resolver los grandes problemas de la sociedad, y la sociedad tiene problemas de empleo adecuado, de empleo digno, tiene problemas de inversión pública y de inversión privada. No existe eso y por tanto aquí hay un círculo vicioso. Si es que no hay inversión pública ni privada, el empleo queda vacío. Porque ¿a dónde va la nueva población económicamente activa que cada año entra al mercado del trabajo? Los nuevos profesionales, ¿en dónde se vinculan? Entonces el crecimiento del aparato productivo no está acorde con el crecimiento de la población económicamente activa. Ese es un problema súper serio que tenemos, y peor aún, permítame decir, esto puede ser controversial para mucha gente, pero si es que los neoliberales que están en el poder desde hace ya 8 años y algo, bueno, desde Moreno Lazo no concluyó su periodo, pero ahora con Noboa, su eje es los tratados de libre comercio. Entonces el desarrollo de la empresa local, nacional, se va a quedar en la esfera del comercio, pero el comercio, usted sabe que de importación y de exportación solo está restringido a determinados grupos y el resto de la sociedad. Del comercio no se puede vivir. El eje de una sociedad es la esfera de la producción. Y entonces, si es que no hay capital, si no hay posibilidades de inversión, la cosa se pone complicada. El Ecuador, si hacemos el balance que usted planteaba al inicio,
este 2023, y yo no sé, Gustavo, si haya habido antes un año tan catastrófico como este, ¿no? Escuchaba al ministro de Obras Públicas, por ejemplo, hace unos días y decía que hay 20.000 puntos de arreglo de vías, 20.000 puntos en la red vial del Ecuador que necesitan ajustes, que necesitan arreglos. Se viene el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño ya está iniciando con lluvias y todo eso, y vamos a ver cómo ya tenemos, en nuestro propio caso como provincia de La Suay, ya tenemos una serie de derrumbes nuevamente en la vía a Naranjal, en la vía Girón Pasaje, etcétera, esta ¿no? parte final de su comentario nos trae justamente hacia la provincia de La Suay. Quisiéramos en esta parte final ya de este diálogo una brevísima evaluación de cómo están actuando las autoridades que tomaron el poder en las instituciones locales a partir de mayo, y qué es lo que deberíamos hacer como sociedad cuencana, como sociedad azuaya, austral, para asumir este tema de la asimetría en el desarrollo del país, sabiendo ahora que las condiciones económicas desde el gobierno central, desde Quito, desde el fisco, son sumamente escasas. Este es un problema muy, muy potente el que usted plantea, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de autonomía y descentralización. Creo que hay una buena señal, yo diría, de diálogos entre prefectura, GATS y alcaldía de Cuenca, que no lo habíamos visto desde hace algún tiempo. Eso es positivo porque se puede tener una sola voz en términos de plantear las grandes necesidades de la provincia, pero eso va a toparse, como usted dice, con el tema presupuestario. Pero el tema presupuestario siempre termina resolviéndose cuando hay poder, cuando hay capacidad de gestión. Usted ve cómo los recursos se orientan hacia Pichincha, hacia Guayas, hacia alguna otra provincia, Manabí tal vez, y como el Azuay no tiene esa capacidad, esa potencia para reclamar, lo hemos perdido. Entonces, no solo para reclamar, sino para exigir sus derechos, entonces nosotros quedamos relegados. Creo que hay que unir voces con las autoridades, con la sociedad, con la universidad, para pararnos fuertes y tomar medidas concretas en favor de nuestra provincia, que desde hace muchos años está relegada de la atención del gobierno y de las finanzas del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una tarea urgente, la unidad provincial por 3, 4, 5 temas que nos planteemos a partir de una evaluación de las necesidades más urgentes de nuestra provincia. En términos de gestión, pues ahí hay que hacer un análisis más a fondo para ver, va un año, si no estoy mal, de gobierno local, y entonces hay que ir viendo qué es lo que se ha hecho. Me da la impresión de que hay más discursos, más palabras que gestión y acción. Eso es una de las cosas que tenemos que ir vigilando. A veces los electores, la ciudadanía, nos olvidamos de los planes de gobierno que tienen los gobiernos seccionales, y se diga el gobierno nacional, y empezamos a exigir cosas muy puntuales sin mirar que ahí hay una obligación de esos gobiernos por cumplir lo que plantearon y por lo cual fueron elegidos, y eso está notarizado de tal forma que incluso es causal de destitución si es que no se cumple. Sí, son siete meses, perdón, de gobierno local. Queremos agradecerle mucho, le dejamos en una última reflexión, deseándole a usted un feliz año y también deseándonos para todos que vengan tiempos mejores. Muchas gracias, Gustavo. Una felicitación una vez más por este excelente medio de comunicación, muy serio, muy crítico, muy oportuno en tiempos de derechización. Esperamos que la sociedad en su conjunto tenga
este tipo de información para tener una mirada crítica de lo que ocurre y tomar decisiones de lo más adecuadas en beneficio de todos y todas. Bien, le agradecemos nuevamente al sociólogo Patricio Carpio, profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Muchas gracias.